Hola familia, muy buenas tardes. Aquí vamos a compartir una capsulita más de la Iglesia en Acción de Guerra, una capsulita de sabiduría, ¿verdad? Y como siempre vamos a ponerlo en manos del Señor para que Él tome el control de todo y vamos a bendecir su nombre. Gracias Padre, te damos las gracias en esta hora. Te pedimos, Santo Padre, que tomes todo el control de este tiempo, que nos perdones por todo pecado y todo aquello, Señor, que nos aleje de tu presencia, que nos purifiques y nos limpies, Señor, que abra nuestro entendimiento, Señor, que podamos entender, Señor, ver, escuchar todo con claridad para que el propósito que tengas a través de esta palabra se cumpla, Señor, sin obstáculo. Gracias por bendecirnos con esta que es la luz, Señor, en medio de un mundo de oscuridades y tinieblas, que es tu palabra. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir este momento en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar leyendo Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hebreos 2 del 1 al 4 y vamos a hablar de nuestra salvación, del hecho, ¿verdad? De hasta qué punto es que se pierde, que no se pierde, de qué es lo que Dios espera, de qué es lo que Dios considera realmente válido, una relación con Él, etcétera, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver en esta capsulita y vamos a empezar con Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4 y dice así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Vemos que en esa palabra se nos insta a cuidar una salvación tan grande, ¿verdad? A cuidarla, a atesorarla, jamás menospreciarla, darle el valor que realmente merece. Es nuestra eternidad, no puede haber cosa más grande que esa, ¿verdad? Sin embargo, hay que profundizar con respecto a también lo que la palabra habla en otros pasajes, porque recordemos que es un error crear toda una doctrina de un pasaje aislado, sino que la misma Biblia dice, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que saber buscar, ¿verdad? El equilibrio entre lo que dicen todos los pasajes de la palabra. Dice que la suma de la palabra es la verdad. Entonces no me puedo quedar con un solo pasaje que me haga sentir amenazado o en peligro. O no, tengo que ver cuál es la voluntad integral de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el plan, según lo que nos revela la palabra de Dios, más completo? Y vemos que aquí nos dice que fue esa salvación tan grande, no podemos descuidarla, que aún los antiguos mencionados en la palabra de Dios también recibieron justa retribución por su actuar. Esto nos dice que nadie es diferente delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Él dice en su palabra que Él se apiadará de quien quiera apiadarse y tendrá misericordia de quien quiera tenerla, pero eso es porque Él conoce los corazones. Entonces, en algún momento alguien más bien pareciera haber vivido una vida, ¿verdad? Lejos de la iglesia o de la Biblia, no por voluntad propia, sino por cualquier motivo, ¿verdad? Puede ser que nunca haya escuchado hablar del Evangelio, que venga de una tribu indígena, que lo que sea. Dios sabe de quién tendrá misericordia, de quién se va a apiadar, pero todos aquellos que escucharon su mensaje, que escucharon su Evangelio, que escucharon su palabra, que fueron testigos de todo esto, ¿verdad? No podemos comportarnos igual. La palabra dice que el Señor juzga a todos aquellos que nunca escucharon su palabra según su conciencia, ¿verdad? Y sus razonamientos, porque tienen la ley de Dios escrita en su corazón, escrita en Él, ¿verdad? Ellos saben por naturaleza lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, nosotros que hemos recibido el mensaje del Evangelio y hemos aceptado la verdad de Dios, tenemos que cuidar con más celo nuestra salvación, no porque seamos salvos por obras, porque ya el Señor nos salvó, nos justificó, nos limpió, nos purificó y trabajó en nuestra vida para que podamos servirle, sino porque
tenemos que tener calidad de relación con Dios. Recordemos que el Señor dice que los que hacen su voluntad son aquellos realmente salvos, ¿verdad? No solamente el que le dice Señor, Señor, o el que oye la palabra, es el que la pone por obra, ¿verdad? Si a mí me dice mi palabra, la palabra del Señor, perdón, si tú tienes con qué darle de comer a tu hermano y tu hermano te pide ayuda, no le digas, ve, que te vaya bien, no, no, ayúdale. O sea, si yo no pongo por obra, ¿verdad? Cuando el Señor diga, pero me viste y no me viste desnudo y no me cubriste, me viste con sed, no me diste beber, y le digan, pero ¿cuándo te vimos? Él va a decir, es que me tenían que haber visto en su prójimo. Por eso dice la palabra que toda la ley y los profetas se resumen en el mandamiento de amar al prójimo como a mí mismo. Si yo no he aprendido a amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces, ¿qué clase de cristiano soy? Y por supuesto que estoy en el camino, que estoy en el proceso. Tal vez no lo he llegado a amar como a mí mismo, ¿verdad? A ese nivel. Pero es importante que trabajemos en eso. Es que eso es cuidar esa salvación tan grande. Eso es terminar de colaborar, ¿verdad? Con lo que Dios comenzó de nuestra parte, poner nuestro granito de arena, ceder nosotros, ¿verdad? Al orgullo, al egoísmo y aprender a vivir para los demás, ¿verdad? Hay que cuidar esa salvación tan grande que el Señor nos dio, no porque nuestras obras nos garanticen salvación, sino porque tienen que nuestras obras ser un fruto del hecho de que ya fuimos salvos, porque fui salvo, es que vivo como un salvo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vive un salvo? Vive en entrega hacia los demás por amor a Dios, vive en constante renuncia. ¿A qué? Al egoísmo, a todo pecado, a todo eso. ¿Por qué? Porque decimos que crucificamos nuestras pasiones y pecados con el Señor para vivir por Él. Así tiene que ser. Ahora vamos a, a leer Mateo 7 del 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23 dice así. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué impresionante, porque esto confirma que el nombre del Señor Jesús tiene autoridad, sea como sea, siempre. Independientemente de que las personas que usen el nombre de Jesús no sean los mejores representantes de ellos. Los demonios saben a qué nombre tienen que someterse, ¿verdad? A qué nombre tienen que obedecer. Obviamente que la autoridad que el Señor nos dé en el mundo espiritual va ligada también a nuestra obediencia. Lo que quiero decir es que el nombre del Señor es tan poderoso que muchas veces va a ser efectivo, incluso aunque la persona no sea el mejor ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos que para nosotros realmente tener una relación con Dios, o mejor dicho, para cuidar nuestra salvación y nuestra integridad espiritual, es importante que tengamos una relación con Dios. ¿Cómo yo puedo el día de mañana llegar al cielo, ¿verdad? O al juicio, o delante del Dios eterno y decirle, Señor, Señor, si nunca oré, nunca leí la palabra, nunca le compartí a nadie el evangelio? Entonces, ¿qué estoy haciendo? O sea, que para qué creo que es la vida, solamente para divertirme y comer y beber hasta que me toque morir. No, o sea, hay un propósito profundo en la vida, y qué más profundo que nosotros ser parte del plan de salvación de Dios. O sea, qué honra que Él nos haya querido hacer parte de su plan de salvación. Él pudo haber hecho todo él solo. Y claro, ya sus méritos son suficientes con lo que hizo en la cruz, pero que nos tome en cuenta para ser parte de su cuerpo. Que nos tome en cuenta para ser parte de aquellos que trabajan en su labor, que tengamos algún tipo de implicación en la salvación de alguien más. Es un privilegio hermoso. Sí, por supuesto que el camino va a ser difícil y va a haber gente que se burle, que señale, que critique, que lo que sea. Pero mientras tanto, si nuestra vida está siendo útil delante de Dios, ¿qué me importa la crítica? ¿Qué me importa nada si soy útil para Dios y soy útil para mi prójimo? Y mi prójimo se ve beneficiado de mi fidelidad ante Dios, se ve gozoso, se ve libre, se ve renovado, salvo. ¿Cómo yo no voy a gozarme en eso? Ahí es donde está nuestro propósito, ¿verdad? Y entonces qué importante entender que cuidar nuestra salvación no es andar viviendo con miedo de que me voy para el infierno, es simplemente ser consecuente. Si yo digo que yo creo en el Señor, tengo que tener una relación con Él. Es que yo hablo con Él, le doy las gracias, le doy los buenos días, lo bendigo, lo alabo, le doy gracias por darme comida, alimentos, salud, por darme trabajo, por darme un nuevo día cada día lleno de misericordias. Tengo una relación con Dios.
o vivo en automático, como si simplemente digo que soy creyente y me identifico con eso y se acabó. Dios es real. Y real tiene que ser nuestra comunión con Él, porque su palabra dice que Él es espíritu y que busca a quienes le alaben en espíritu y en verdad. Así tiene que ser. Entonces, vamos a terminar leyendo Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Santiago 1 del 22 al 25 dice así: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Vemos que el Señor compara el hecho de olvidarse de lo que vimos en la palabra, de la misma manera como nos olvidamos de lo que vimos en el espejo, ¿verdad? Claro que todos sabemos cómo somos, cómo nos vemos en un espejo, pero en el momento que vamos y nos vemos, somos conscientes de los detalles, que si tengo alguna espinilla o que si tengo algún pelo por ahí que tengo que rasurar o que si tengo una, no sé, una ceja mal acomodada o una pestaña o lo que sea, el espejo en ese momento nos permite ver cualquier imperfección. A nivel físico, la palabra de Dios nos permite ver todas nuestras imperfecciones a nivel espiritual. Y por supuesto que nos deja desnudos, ¿verdad? Nos vemos claramente desnudos delante de ese espejo que es la palabra de Dios. Pero si nosotros no somos los que miramos atentamente en la ley, en la perfecta ley de la libertad, como dice esta palabra, y perseveramos en ella, nos va a pasar lo mismo que nos pasa en el espejo físico y con el mundo físico. Nos vemos, nos vamos y nos olvidó cómo estábamos. Al rato alguien nos acomoda el cuello de la camisa porque nos vio o lo que sea, pero a nosotros mismos se nos olvida. No tenemos que ser olvidadizos, tenemos que memorizar, tenemos que profundizar, entender lo que dice la palabra para que tenga un efecto real en nuestra vida y meditar en ella. Y lo importante de memorizarla es que no vamos a tener que estarla leyendo siempre, sino que la meditamos porque ya la tenemos en nuestra mente. Y eso nos va a ayudar a afrontar muchas situaciones. La palabra dice que por ejemplo, que la respuesta áspera hace subir el furor y la respuesta blanda aplaca la ira. Entonces, el día que yo tenga alguna discusión con alguien, yo ya voy a tener eso en mente y lo voy a aplicar y voy a dar una respuesta blanda que aplaque la ira para que el problema no sea mayor y sea yo llamado pacificador, porque la palabra dice que los pacificadores recibirán el reino de los cielos, ¿verdad? Y serán llamados hijos de Dios. Entonces, ven como el hecho de tener la palabra, ¿verdad? Al dedillo, en la mente memorizada, nos permite meditar en ella en cualquier momento, y en cualquier momento va a ser nuestra luz para saber cómo actuar. Entonces, cuidar nuestra salvación es tener una relación real con Dios. ¿Por qué? Porque si yo tengo una relación real con Él, lo demás viene por automático. Por eso dice la palabra: busquad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido, vendrá por añadidura. Viene automático. Si yo pongo primero a Dios y yo lo amo y leo su palabra y renuevo mi entendimiento y la pongo por obra, automáticamente se va a dar todo lo demás. Automáticamente voy a respetar a mi esposa, automáticamente voy a ser sincero, automáticamente voy a tratar con respeto a mi prójimo, automáticamente voy a ver en mi prójimo el valor que Dios le ha dado y no voy a utilizar a la gente como una herramienta. O sea, todo viene por añadidura, pero la base es el Señor y su palabra. Entonces, esta es la palabra que les quería compartir, para que sobre todo tengamos presente en nuestro corazón que cuidar nuestra salvación es poner por obra su palabra y tener una relación real con Él. ¿De qué me sirve a mí decir que tengo una novia si es por internet y nunca la he visto en mi vida? Sí, yo sé que existe, que es una persona que está ahí en algún lado del mundo y podemos interactuar por una pantalla o lo que sea, pero yo no sé quién es, nunca he podido sentir su olor, nunca he podido tal vez escuchar su voz, nunca he podido tal vez darle un abrazo, etcétera. No hay una relación ahí, eso es una ilusión. Entonces con Dios es igual, Él está en el reino de los cielos, por supuesto, pero está en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Él lo ha hecho morar en nuestro corazón para que estemos íntimamente relacionados con Él todo el tiempo. Entonces, no contristemos al Espíritu, no apaguemos al Espíritu, al contrario, prendamos el Espíritu con amor, con palabra de Dios, con obediencia, con mansedumbre. Prendamos el Espíritu
y lo demás viene todo por añadidura. Cuidemos nuestra salvación, tengamos una relación real con Él, hablemosle, agradezcámosle, alabémoslo, bendigámoslo, porque Él no es uno más como nosotros, Él es el Señor y no tiene por qué tener un trato como cualquiera aquí en el mundo. Él sí es digno de alabanza, Él sí es digno de adoración, Él sí es digno de un corazón entregado. Así que no dudemos más y tomemos cuidado de nuestra salvación y tengamos una relación real con el Señor. Y bueno, vamos a ponerlo en oración para que el Señor tome el control. Bendito Rey de Gloria, te damos gracias porque es por tu misericordia y por tu piedad que seguimos en pie. Te pedimos que tú nos enseñes, Señor, a ser hijos buenos, que alabemos tu nombre, Señor, como debe ser, que honremos tu palabra como debe ser, que demos testimonio como debe ser. Perdona todo aquello que hemos hecho que ofende tu santidad, que a veces seguimos haciendo o que incluso que haremos, pero que tú conoces, Señor, y por tanto nos has justificado porque has conocido los corazones. Pero te pedimos que nuestra vida, Señor, sea para dar fruto, Señor, en tu reino y para, Señor, agradarte y para que podamos servirte realmente como tú así, Señor, lo destinaste de que nos creaste. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo fuerte, familia, que el Señor los bendiga.